Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Las Matute. Y este episodio queremos platicarles sobre cómo nos hemos mantenido como actualizadas con los cambios o con nuestras edades, digamos, con la evolución de las edades. Porque notamos que hay gente que ante los cambios comienza a tener un espíritu como negativo, como apagado, como que no encuentra el sentido. Entonces, lo que queremos platicar es, bueno, un poco esto, profundizar, por qué creemos que la gente, conforme van pasando los años y empieza a haber nuevas generaciones y las nuevas generaciones empiezan a ser muy distintas, empiezan a no entender estos nuevos conceptos que hay y empiezan como a chocar. Y luego también platicarles cómo, pues al menos tratamos nosotras de que eso no nos pase y en qué cosas sí nos pasa, ¿no? Porque bueno, pues, por supuesto que pues, habrá cosas que de la juventud que no podamos entender, ¿no? Entonces, primero me gustaría empezar a mí. Eh, Creo que yo iba directita, pero directita, así mi patrón era directo a empezar a criticar todas esas cosas de la juventud y todos los cambios y todo. ¿Por qué? Pues porque soy muy metódica, porque fui criada como muy en el deber ser, en los patrones, en las cosas que están bien y en las cosas que están mal. Y lo que creo que me ha ido salvando, pues es esta parte de convivir con la juventud, de volverme líder del trabajo, y creo que eso, bueno, obviamente estudiar para ser coach y toda esta historia que ya me conocen, porque lo que me ha contactado es con que el cambio no necesariamente es malo, o no es malo, de hecho, perdón, ni necesariamente ni no necesariamente. El cambio es, ¿no? Ni bueno, ni malo, ni nada, simplemente es. Y el problema viene cuando nosotros empezamos a resistirnos a ese cambio y empezamos a juzgar el cambio, ¿no? Es que era mejor cuando la verdad es que las mujeres se quedaban en su casa y cuidaban a sus hijos y limpiaban la casa todo el día, ¿no? Ah, pero ¿por qué tenemos que juzgar si eso era mejor o no era mejor? ¿Por qué no sencillamente ver ahora qué pasa y sobre eso que ahora pasa, decidir si a ti te acomoda, si no que te acomoda, qué te acomoda, ¿no? Entonces, yo creo que yo iba directito a este juicio sobre que todo lo anterior era muy malo, ¿no? De hecho, yo me acuerdo, les cuento una anécdota, cuando yo entré a trabajar, llevaba bien poquito en mi primer trabajo, y me acuerdo que íbamos a contratar un nuevo sistema. eh, el sistema que teníamos era terrible, o sea, era una pantallita de esas, ni siquiera plana, ¿no? Estamos hablando de hace 28 años, sí. Y entonces la pantallita de estas así, ¿no? Le dabas clic, clic, clic y te pasaba las pantallas. Y si te equivocabas y no copiabas el número, te tenías que echar otras 30 pantallas porque tenías que esperar a que volviera a empezar para que volviera a pasar el número que tú querías. Así, una Órale, cosa de miedo. qué horror. Entonces, imagínense que íbamos a cambiar el sistema y yo estaba horrorizada con el cambio. Era como, ¿cómo? Pero no sé qué, ya ni me acuerdo qué tanto decía. Y me acuerdo que en ese entonces mi jefe, que bueno, luego fue mi jefe de 19 años, que mi jefe me decía, pero es que ¿por qué tanto problema con los cambios? Y ahora soy una apasionada de los cambios, o sea, a mí me encanta, o sea, de luego terminé dándome cuenta que a mí lo que me gusta es el cambio, la transformación, la mejora, todo el caos que se genera cuando estás cambiando cosas. A mí esa adrenalina me gusta muchísimo, pero Pero, perdón que te interrumpa, o sea, cómo pasaste de ser una anticambios a ser una a ser como una defensora de los cambios? O sea, ¿cómo esa transformación fue paulatina o cambiaste radicalmente a raíz de algo? yo creo que a mí, en el chip que me colocaron, sobre todo mis papás, con su educación, digamos, como en el deber ser, como en el blanco y negro, como en el tienes que estudiar, como en todo esto, yo creo que el chip que yo traía colocado es como el cambio es riesgoso, ¿no? El cambio preocupa, ¿no? Ujú. Entonces, como que yo mi defensa, ahorita Maris quiere decir algo, como que mi defensa era el cambio es malo, ¿no? Entonces hay que evitarlo. Y de pronto, cuando empiezo a experimentar, pues ya yo mi libertad, empiezo a trabajar,
empiezo a ver este tipo de cosas, como que me empiezo a dar cuenta que a mí en realidad el cambio me acomoda, me gusta, me divierte. O sea, pero es más como, o sea, creo que fue más como un irme dando cuenta que además el cambio me perseguía, ¿no? Que ahora yo lo que conscientemente creo es que yo genero cambios, ¿no? Entonces, porque me cuestiono cosas, porque cambio cosas, porque no me gusta el deber, no me gusta que las cosas se hagan porque así se hacen, ¿no? Porque, pues es que así se ha hecho siempre, chingado, ¿y quién dice que porque así se ha hecho siempre tiene que seguirse haciendo así, ¿no? Entonces, como que como que fue más bien aceptar que eso que genero me gusta, ¿no? Pero Maris, algo ibas a decir. No, es que lo estaba como pensando en como en otras palabras y yo decía, claro, es que los cambios nos hacen sentir a veces inseguros, te habla como de inestabilidad y en esta educación que recibimos, además de los rasgos personales, que yo también era como muy del deber ser, todo esto se contrapone, ¿no? Como, no, eh, ahora sí que como arraígate o sostente en lo que ya conoces, o sea, como muy en el, sí, como en el, busca la seguridad, ¿No? busca la estabilidad. Eh, ¿Para qué te arriesgas, no? O sea, esta cosa de el riesgo es peligroso y quién sabe si vayas a ganar. Mejor mantente en lo que ya conoces, porque pues bueno, pues mal no te ha ido, ¿no? O sea, como esta cosa de, sí, mantenerte en algo es preferible a arriesgar. Y yo también creo que parte de lo que pues de lo que me llevó como a ya no trabajar en colegios es precisamente esto que yo siento, y es como mi opinión muy personal, es que el mundo ya ha dado un cambio brutal en muchos sentidos. La educación, sin lugar a dudas, necesita, o sea, yo sí creo que está como pidiendo a gritos eh, metodologías distintas, ¿no? Aunque los colegios, en verdad, creo que hacen todo lo que pueden, eh, se hacen muchas cosas, creo que el cambio tiene que ser de fondo, porque los niños ya no, es que ya nada es igual, ni el mundo es igual, ni los niños son iguales. Eh, Y en 50 años todo va a ser diferente también. O sea, a mí me da mucha risa. Yo creo que yo soy un poco menos, bueno, es que hay cosas que sí me aferro mucho al cambio, pero O sea, no no sé. cambiar, te aferras a no cambiar. O sea, soy muy de, por ejemplo, de mi casa, o sea, llevo viviendo en la misma casa muchos años y tengo el mismo coche muchos años y me gusta mantener un trabajo pues suficiente tiempo, o sea, no soy de estas personas como que brinca de un lado a otro fácilmente, pero creo que son dos temas diferentes porque ya estamos hablando un poco del cambio y sin duda, pues sí, el cambio a veces es, para mí es complicado, es como dice Mari, representa como mucho movimiento, pero la otra parte del tema, o sea, o sea, no solamente tu cambio y los cambios que tú vives, sino el mundo está cambiando, ¿no? O sea, las generaciones están cambiando, los chavos son diferentes, los niños son diferentes, tu experiencia como mamá es muy diferente a la experiencia que tuvo mi mamá como mamá, pero también yo lo pienso y digo, pero también es muy diferente la experiencia que tuvo mi mamá como mamá que la de su abuela como mamá, bueno, mi abuela, perdón. ¿Sabes? O sea, cada generación tiene pues estos cambios significativos y a mí sí me choca, o sea, me choca la típica frase de abuelita de que, ay, no, los jóvenes de ahora es que es terrible, es que, no, es que el celular, es que, no, qué cosa tan espantosa. O sea, como que dices, eso es lo que hay. O sea, más bien, pues enfoquémonos en cómo podemos subirnos a eso, ¿no? Y entenderlo. O sea, para mí lo peor que me puede pasar es estar como completamente desactualizada y out con mis hijos, ¿sabes? O sea, procuro no estarlo, pero obviamente hay temas en los que me superan,
y uno de ellos, ahorita me acordé, estaba estudiando para la maestría y muchas veces me mandan mucho material de apoyo en videos. Entonces venía en el carro escuchando un video de realidad virtual y realidad aumentada, que claro que, y todo el tema de inteligencia artificial, que está padrísimo, y es algo completamente nuevo para mí, porque cuando yo salí de la carrera, pues eso ni siquiera existía, ¿no? Y entonces lo venía escuchando y yo venía muy sorprendida, ¿no? Yo así, órale, no, bueno, qué impresión. Y estaban diciendo ahí que hoy en día, digo, no está la tecnología al 100%, pero que, por ejemplo, una periodista puede entrevistar a una persona como un holograma, ¿sabes? O sea, como las películas, sin estar presentes, pero con el holograma moviéndose, hablando, todo, ¿no? Entonces yo decía, wow, es que eso está increíble. Y le digo a Mariano, ¿vienes escuchando? Y me dice, ay, sí, mamá, ¿no sabías de todo eso? Y yo, no. Y yo, ¿a poco tú ya habías oído que si los lentes de HoloLens y los no sé qué? Sí, sí, ya. Y yo, órale, wow. Y son como esas cosas que si no te subes al tren de la tecnología y de entender, no tienes que ser experto pues en eso, si no te interesa, ¿no? Pero como pues sí tratar, yo siento, o al menos a mí sí me interesa, de tratar de estar como un poco actualizada o enterada, ¿no? Y te Pues, y digo, no al menos no juzgarlo, ¿no? sí, o sea, hay ciertas cosas que, o sea, ahorita pensando en algo que yo juzgo mucho, mucho, es la música. O sea, el reggaetón, no puedo con eso. O sea, ahí sí soy como abuelita y digo, no manches que escuchen reggaetón. O sea, no lo puedo creer, se me hace lo más vulgar, lo más feo que existe en el mundo. Y es como esta parte, como muy conservadora mía, que dice, no, ¿cómo? O sea, eso está espantoso, ¿no? Entonces, tampoco es que yo me crea la persona más pro al cambio y la más Pero una cosa es woke. decir no me gusta y perdón, pero creo que una cosa es decir a mí no me gusta y otra cosa es decir, no, es que los que lo escuchan, qué cosa, y es que de verdad que no puede ser Se que van la a, como gente decían, escuche pero eso. igual yo le digo a todo el mundo, cuando lo sataniza, sí, porque creo que esa es la palabra. Es como cuando nosotras éramos jóvenes, bueno, más jóvenes, y ponían la lambada, ¿se acuerdan? ¿No? Sí. Claro, Y decían que era música del diablo. Yo me claro. acuerdo de tías abuelas diciendo que era música del diablo. Y yo decía, ¿por qué del diablo? Es que ve nada más cómo se mueven, ve, eso incita al mal y tu Dios santo de mi vida. Entonces, es lo mismo ahorita con el reggaetón, o sea, ponerte a decir que es música del diablo y que te va a volver mala persona por escucharla, pues también se me hace too much, ¿no? Pero estar en una fiesta y que estén escuchando reggaetón todo el día, sí, no puedo, ¿no? Sí. Es que ya no tienes esa edad. Pero, a ver, y ahora la pregunta es, ¿y cómo tratan de mantenerse como activamente no cayendo en el juicio de que todo lo del pasado es maravilloso y todo lo nuevo es terrible? Pues precisamente, o sea, a mí, o sea, yo lo que hago es, o sea, como que hago el análisis preciso, o sea, precisamente el que decía Caro, creo que sí era Caro, que o sea, a cada generación le ha pasado. Entonces, los cambios son inevitables, la transformación solo puede ocurrir así, la evolución solamente puede ocurrir así. Y no sé, o sea, como que pensar más bien, o sea, yo lo hago a propósito. O sea, muchas veces en la escuela me pasaba, por ejemplo, en la clase de arte, ¿no? Tenía un chavito que era, o sea, una bala. No lo mantenías quieto de ninguna manera, brillante intelectualmente. Y la Miss, pues era un poquito más rígida, ¿no? Entonces me decía, no, Marisol, es que les pedí, imagínate, les pedí que hicieran X, ¿no? Un árbol, era otra cosa más sofisticada, pero X, un árbol. Y mira lo que él me entrega, ¿no? Y él hizo lo que quiso. Obviamente no era un árbol, ¿no? Y le dije, bueno, pero pues, ¿cuál es el problema? No, es que no siguió las instrucciones. Le dije, es que él no, o sea, él rara vez sigue las instrucciones. O sea, le dije,
¿por qué no te conectas un poquito más con él, de a ver qué le gusta, o cuestiónalo, dile, oye, ¿qué hiciste tú? ¿Por qué? ¿Qué? O sea, le dije, prioriza el vínculo, porque si no te la vas a pasar todo el año, pero, y toda tu existencia, porque pues era la misma Miss año con año. Entonces dije, yo que tú, la verdad, priorizaba más el vínculo que el seguimiento de instrucciones. O sea, le Porque dije, además es como estar en choque constantemente, ¿no? O sea, sí, ¿y por qué es el autoritarismo de que, porque soy la Miss, tienes que hacer lo que yo digo? No, es que Te los pasa chavos, como mamá también, ¿eh? y fíjate, a mí también me pasa, y lo veo mucho en el colegio de mis hijos, que pues, la metodología y la forma en que enseñan es diferente, ¿no? O sea, viene pues de una escuela europea. Entonces, tiene muchas cosas que son muy diferentes al estilo como tradicional o más conservador, pues sí, de México, ¿no? Y, y en muchas reuniones con las mamás, o sea, les causa como mucho estrés, como el tema de que, por ejemplo, casi no tienen exámenes, ¿no? O sea, son muy pocos los exámenes que les hacen y es más bien como trabajo colaborativo y trabajos en equipo, o sea, trabajan más como en las habilidades, en, por ejemplo, enseñarles bien a hacer mapas perceptuales, ¿no? O sea, sí, como cosas más de pensamiento que de memorización o de claro, aprendizaje como lo aprendimos nosotras, ¿no? sí, de memoria. Ujú. Les causa mucho conflicto, o sea, es que ni siquiera les han hecho un examen, o sea, pero ¿y quién dice que hacer exámenes es lo mejor que le puede pasar a un alumno? O sea, o realmente va a medir un progreso o un aprendizaje, ¿no? O sea, a mí yo pasé con 10 todos mis exámenes de historia. Bueno, con el 90% de mis exámenes se los puedo firmar. Pregúntame cuándo se hizo la Revolución Mexicana. No tengo ni idea, ni me interesa, ni lo voy a saber, ¿sabes? Porque me lo memoricé y es algo que no me interesa y pasaron los años y mi atención está en otras cosas. Entonces, Claro. esos cambios, pues, pues sí cuestan trabajo, pero como dices, Chío, ¿cómo lidias con eso? Yo lo que pienso es, pues es que para allá va el mundo, o sea, es mejor, ¿no? O sea, es mejor para los chavos aprender para mí, en mi manera de pensarlo, aprender de una manera diferente, más actualizada y más real del mundo que sentarse a aprender la biografía de Juan Escutia, ¿no? De memoria. Sí, sí, como a través de la empatía. Yo creo que yo es lo que hago, como que Ah, ujú. me gusta ver, por ejemplo, o sea, yo que atiendo como a muchos niños en psicoterapia y además lo disfruto, ver películas infantiles. Me encantan. O sea, estar como, a ver, no me sé todas las historias de Avengers y el no sé qué, el no sé cuánto Infinity War y no, pero en términos generales, y si me mencionan mucho algo, lo investigo, ¿no? Es que me encanta este grupo, musical, o me encanta, X, los Power Rangers, ¿no? Pues Power Rangers a lo mejor no tengo tanta idea. Me pongo a verlo, como que involucrarte un poco en el mundo de ellos para entenderlo, porque desde afuera genera, genera miedo, a veces genera mucho miedo y entonces frente al miedo uno rechaza y dice, no, eso no sirve, eso qué horror, es música de locos, es música de, o sea, o de inteligencia artificial, ¿no? Últimamente oigo como mucha gente asustada con la inteligencia artificial. Yo digo, va a pasar y va a pasar lo que tenga que pasar. O sea, también yo tengo como una plataforma que no todo el mundo tiene, pero yo sí siento que sí hay un plan perfecto para todo. Entonces, todo lo que está pasando y todo lo que va a pasar es porque así tiene que ser. Entonces, desde ese lugar a mí me da mucha paz, pero hay mucha gente aterrorizada, ¿no? No, y yo les quiero contar ahorita que platicaban, me acordé y les recomiendo. Digo, es una lectura distinta, pero es el libro del infinito en un junco de Irene Vallejo. Ah, Es una ujú. joya, es un ensayo sobre la escritura. Yo jamás me imaginé leyendo ese libro. O sea, yo nada más les quiero decir que cuando empecé a leerlo, yo estaba esperando de qué era la historia. Y como 5 páginas después dije, no,
esto como que no tiene cara de historia. Y entonces me Sí, puse a ver y era un ensayo, un o sea, ensayo. sí, no, nada que ver. O sea, yo ya me estaba imaginando, ¿y qué será de Alejandría? ¿Será la historia? ¿O de qué será la historia y cuál? Pero bueno, hay una historia sensacional. El libro es muy bueno. Miren que yo no leo ensayos, pero este me pareció muy bueno. Está como dice mi mamá, para agarrarlo, abrir la hoja cuando estás aburrido, abrir donde sea y leerte un capítulo, o digo, ¿no? Están No lo muy leí. cortitos. Ujú. Está buenísimo. Y a mí una de las cosas de ella que me volvieron loca de este libro es que te trae, o sea, los años 500 antes de Cristo, te los pone como si los estuvieras viviendo tú en este momento. Y una de las historias que cuenta es como Sócrates estaba en contra de la escritura. Sócrates pensaba que que si la escritura prosperaba, la gente se iba a quedar sin memoria, porque parte de lo que da, o sea, de hecho Sócrates no escribió prácticamente nada, escribió muy poco, y el que escribe pues es Platón y luego Aristóteles, por eso son los diálogos de Platón, los escribe, bueno, o sea, los Sí. diálogos de Platón hablan de Sócrates, porque Sócrates no creía en la escritura. Y claro, y ella hace la analogía con lo que ahora pasa con Internet y con todo este tema, que pues claro, la gente dice es que Internet va a acabar con bla, 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 ¿no? Entonces dice, bueno, pues Sócrates también pensaba que los libros iban a acabar con la memoria y estaba totalmente en contra. Entonces, es como esta manera de también ver cómo a través de la historia, pues también ha habido cambios muy importantes, trascendentales para los seres humanos, y los seres humanos, bueno, pues llegamos hasta ahorita, ¿no? O sea, como que también cuando las oía era como te tienes que montar en el tren, ¿no? O sea, o te quedas afuera del tren y dices todo está terrible, o te montas en el tren. Y en este montarse en el tren, Ujú. les quiero contar que una de las locuras estas pues que uno se monta en el tren es los tatuajes, ¿no? La Ah, gente normalmente, bueno, o asocian, a mí me asocian con que jamás en la vida me debería yo, o sea, como que tatuarse, ¿cómo, no? Y entonces me causa mucha gracia cuando mis sobrinos ven que, digo, ahorita por lo pronto tengo un tatuaje, ¿no? Que me hice apenas hace un año, que es esta hermosa mariposa. Digo, tiene toda su historia, pero me causa gracia porque cuando me ven que tengo un tatuaje es que se les abre así como no rompes eres de las que este tema, critica. como de, Ajá. como eres, o sea, es que a mí me pasa igual. Yo también ahora tengo 2 tatuajes, que me acabo de tatuar la semana pasada. Y también la gente, o sea, hay gente a la que le digo y se sorprenden, ¿no? Claro, porque yo los tengo que solamente se ven, pues ahora sí que cuando estoy en bikini o pues desnuda, ¿no? Este, y la gente como que te hace cara como de que le rompes el esquema de, ay, no, te ves tan fresita o no sé, ¿no? De repente la gente como que Y tiene de la esta idea edad, yo creo que asocian la edad de y edad. los tabús, ¿no? De la edad, de que no, los tatuajes son terribles y, ¿no? Digo, no Sí, crean, ¿eh? Recibí mucha carrilla y muchos problemas, o sea, sí hubo mucho tema antes de que me tatuara. Después de que me tatué ya se tuvieron que relajar todas las personas que hicieron sus comentarios, sí, sobre mi tatuaje, ¿no? Mi cuerpo, mi tatuaje, mi decisión. está cañón, está Este, cañón. El tema de los tatuajes es muy cañón, porque sí la gente, sí, y está bien, o sea, hay gente a la que te puede no gustar, pero no te pero, Pero es tatúes. justamente de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, es pero no juzgar, o sea, como, ¿no? ajá, Como tener estas cosas, yo cada vez estoy más peleada y también lo hago conmigo misma, como esta cosa de luego irte como al juicio de algo, ¿no? No, es que esto está mal. O no, es que los tatuajes, son de carceleros, ¿no? O sea, claro, porque bueno, así fueron en sus inicios, pero es como, esto de Sócrates es maravilloso, ¿no? O sea, pensar que la escritura iba a terminar con la memoria del ser humano. Y tiene toda la razón Claro. en su forma de vivir, en el contexto social, en lo que él creía, en lo que él
claro que decía, esto no puede Y además, Y es imagínate, lo mismo para la que humanidad. pasa ahora con, yo siento, pero es una evolución con el celular y el acceso a la información, ¿no? O sea que, ¿a poco no han escuchado que también la gente dice, es que los chavos ya tienen toda la información en un dispositivo que pues ya no los hacen pensar? No, es que piensan de una manera diferente, o sea, no es que ya no piensen, y es lo mismo de Sócrates, claro, a lo mejor la memoria X se vio afectada de alguna forma, pero cambia, o sea, el ser humano cambia, evoluciona y es parte de, pues, de esa evolución, Y ¿no? el cerebro va a seguir funcionando. O sea, yo creo que yo lo pienso incluso como qué increíble que podamos tener como carpetas abiertas en el cerebro de información que sí te interese y que muchas otras cosas nada más las tengas que consultar y ya. O sea, que tu cerebro ya no tenga que saberse, no sé, información que no sea, que tú consideres que no te sí, que no te que no de te da gran más, cosa. ¿no? Ajá. Entonces dices, está perfecto. Los teléfonos, qué increíble que ya tengas los teléfonos ahí. ¿Para qué a lo mejor sí apréndete dos, ¿no? O sea, sí creo que vale la pena. Pero como cuestiónate un poco más esto que puedes decir, no, es que qué terrible, ¿no? Es que qué horror. El contacto con tanta información. Bueno, sí. O sea, sí hay riesgos, pero como todo en la vida, ¿eh? Claro, y también es como, tú Como no como, evolucionar tiene un alto riesgo en la vida, claro, ¿eh? y tú como papá, como mamá o como adulto, cómo tienes también que evolucionar ante esta información, ¿no? O sea, antes, ¿qué es lo que pasaba? Que, pues como había muy poca información accesible, ¿no? Hablando, por ejemplo, de todo el tema de sexualidad, que realmente no había tanto acceso a ese tipo de información, pues entonces los papás, ¿qué hacían? Pues de una forma era como controlar la información, pues lo más que puedan, e irla soltando a cuentagotas, ¿no? Ahora el acceso a la información es tan grande que como papá, más bien tienes que evolucionar a sentarte a hablar con tu hijo de esos temas mucho antes de lo que hablaron contigo, por supuesto, y mucho antes de que empiece a crecer, ¿me entiendes? O sea, es como, Sí. ¿cómo te adaptas tú a esos cambios sin tener que aferrarte a, ay, no, es que está terrible que tu hijo de 11 años ya sepa, y tú, pues, such is life, o sea, eso es lo que hay, ¿no? Sí, 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 y además, yo vuelvo a insistir en el punto, es no, o sea, no juzgar porque sí. puede no gustarte. O sea, Sí, vuelvo al punto, los totalmente. tatuajes es un gran ejemplo. Pueden Sí, no gustarte los tatuajes. Bueno, pues no te hagas tatuajes, ¿no? claro. No preguntes por los tatuajes y ya. Pero ¿en qué momento que no te gustan los tatuajes quiere decir que hay que eliminar los tatuajes del mundo y que todos tienen que pensar Y todos igual que los que tú? tienen tatuajes son malos, ¿no? Son malas personas. ¿No? O no cuidan su cuerpo o no ¿Sí me explico? O sea, ¿en qué momento te sientes como tan importante, Sí. como para decidir que tú debes de, más bien, para tener tú la decisión sobre la gente? Creo que ahí es cuando ya no te estás subiendo al tren, ¿no? O sea, cuando Ujú. tú crees que puedes decidir por todos, creo que ese es el momento en el que te tienes que poner a pensar y a lo mejor ver porque además el resentimiento, la frustración, el enojo, todo eso empieza a acompañar a la gente que no puede con el cambio, ¿no? O Claro. sea, empieza a tener una resistencia, o sea, un choque, por ejemplo, yo revisaría, digo, a las mujeres que están en nuestra edad, por nuestras edades que tienen hijos, revisaría esas relaciones con esos adolescentes, porque es muy probable que si la relación con el adolescente es de choque, de resistencia, de frustración, de quizás tenga que ver con que no te estás montando a los cambios, ¿eh? No te estás ajustando. Y como les decía en otro episodio, a veces tú eres la que necesitas un tiempecito, ¿no? O sea, dame chance a mí porque yo no estoy lista Exacto. para evolucionar. Pero no es Claro. que
no es que lo que esté pasando esté mal, es más bien que tú no estás listo para evolucionar, ¿no? Y también se vale Exacto. aceptarlo, ¿no? Decir, oye, a ver, espérate tantito. Y no quiere decir que estés de acuerdo con todo, ¿no? O sea, tampoco quiere decir eso. Lo que creo es que sí te tienes que acercar como a los temas y entender su punto de vista. Obviamente, pues tú entiendes el tuyo, pero el punto, o sea, yo creo que el tema es poder literalmente hacerte la pregunta, bueno, si yo estuviera en su lugar, ¿por qué estaría pensando en eso? O por qué creo que a él le puede interesar este tema? O, ¿no? ¿Por qué a los chavos les atrae este tema? O sea, como que desde el cuestionamiento, desde la curiosidad, más allá del juicio. Porque el juicio se hace porque nos genera rechazo, porque nos genera miedo, porque no queremos o sea, porque no rechazas el cambio, esto que les decía al principio, ¿no? O sea, genera incertidumbre, a lo mejor genera desconfianza. Entonces, o sea, el otro día estaba pensando y lo relaciono con esto, cómo a veces, y está bien, o sea, vamos, creo que es humano, a todos nos pasa, rechazamos ciertas cosas, pero rechazar algo no significa que tú tengas la razón. ¿Sí me explico? O sea, rechazar algo significa que a ti no te gusta, a ti no te acomoda, a ti te incomoda, pero no tiene nada que ver con que la otra persona esté mal, esté equivocada, esté en el hoyo. ¿Sí me explico? Sí, claro. O a ti te da miedo. Sí, Claro, pero además también es válido, y a mí me da miedo, necesito ver por qué me da miedo, necesito resolver mis miedos, necesito hacerme cargo de esto que me está pasando a exacto. mí, ¿no? Sí, es que a mí lo de los tatuajes me genera como mucho conflicto porque a mí me educaron que el cuerpo tenía que, no sé, que era un templo sagrado y en esta cosa de lo sagrado, así como Dios te trajo al mundo, así es como tienes que conservarlo toda la vida. Perfecto, o sea, está bien. El tema es, haz tu análisis y haz esta reflexión de por qué a mí me genera conflicto, ¿no? ¿Y por qué también, por ejemplo, en el ejemplo de Sócrates y la memoria, también en ese entonces todo era verbal y todas las historias cambiaban, porque si yo llego, ¿se acuerdan de los que El contaban las teléfono historias? descompuesto, ¿no? O sea, también, Pero también imagínate. les daba la posibilidad del cambio en las historias. Claro. Entonces, también otro de los argumentos que decían es cómo, pero va a quedar inamovible, ¿no? O sea, Ah, es como, ¿no? O sea, para ellos era como, no, o sea, las historias cambian, ¿no? qué Dependiendo. padre, claro. Entonces, también está este punto de nosotros de por qué no queremos que las cosas cambien, ¿no? Sí, exacto. ¿Qué es lo que queremos preservar? O sea, por ejemplo, a lo mejor, digo, ya me voy a decir quizás una locura, pero a lo mejor a mí no me gustan los tatuajes porque con eso no estamos preservando lo que era el cuerpo humano antes. Y Ujú. no quiero que se pierda la noción de cuerpo que hemos tenido toda la vida, ¿no? Lo que dices tú. eh, no me gusta, por ejemplo, yo creo que para la gente, el que el tatuaje sea para todo el resto de tu vida, porque bueno, quitártelo tiene sus temas, pues es un poco como esta historia, ¿no? De cómo, ya no lo vas a poder mover, ¿no? Pues sí, o sea, pero si para mí el tatuaje representa algo que yo quiero recordar por siempre, ¿no? Precisamente no lo quiero mover, ¿no? Yo lo quiero ver y recordar que salí Claro, de mi peor infierno, ¿no? Y salí con claro, alas, y por eso me tatué mi mariposa. Entonces, claro. claro, pero son este tipo de cosas que uno tiene que cuestionarse, ¿no? Ay, ¿qué hay detrás de ese miedo? O sea, ¿qué hay detrás de eso? Por ejemplo, oye, es que el adolescente y es que ahora que tienen el acceso a toda la información y ¿qué tienes miedo? No, pues tengo miedo que entonces esté en contacto con cosas que yo no le puedo explicar. Ah, bueno, esa es una cosa. Oye, no, pues tengo miedo
de que entonces llegue a él información o que pase algo mal. Ah, ok, entonces eso es lo que te da miedo, como dice Caro, pues entonces siéntalo y platica eso con él, ¿no? Pero Es no tu ella, miedo, ¿no? Es tu propio miedo el que tienes que trabajar. O No, prepárate, no el rechazo como tal, sino qué te mueve a ti. claro. Y luego muchas veces cuando lo analizas dices, bueno, pues es que si el miedo es mío, entonces yo soy la que, o sea, el miedo de la tecnología, ¿no? No, es que va a haber pornografía desde que tenga, sí, o sea, desde que le des el celular. Ok. Pensemos que sí la ve. Entonces te da pánico. Ok, te da pánico en su mente, pero también probablemente en la tuya, porque a lo mejor tú tampoco estás preparada para explicarle cosas. Entonces también creo que tiene que ver, o sea, creo que tiene que ver con que tú también analices o revises o te pongas a estudiar o aprender cómo manejar ciertos temas que te causan conflicto, ¿no? O sea, es otra vez como el espejo, o sea, esto que te da tanto miedo no es solamente por él, sino también por ti. Entonces también tú checa, la sexualidad es un tema que aterra a los papás porque les aterra la sexualidad en su propia vida. Es la verdad. O claro, sea, claro, es la verdad. O sea, digo, yo hablo no sé, de papás que son como contemporáneos nuestros. Claro que les aterra porque a más ellos jóvenes nadie también. les habló de sexo, porque tampoco saben cómo hablarlo con sus hijos. Entonces pues métete al tema de la sexualidad. Y, o sea, como desde lo académico hasta tú revisa tu propia sexualidad, porque a lo mejor ese es el punto que no quieres tocar, ¿no? Que a lo mejor no la puedes vivir plenamente porque tienes un buen de tabús, porque te traumatizaron, porque lo que sea, ¿no? Los padres, las monjas, tus papás, la abuelita, lo que sea. Entonces, pero son temas que muchas veces se rechazan afuera porque pues también se rechazan adentro. Claro, claro, y las instituciones, ¿no? O sea, por Sí, ejemplo, la iglesia, digo, las instituciones de gobierno, o sea, también eso está pasando, o sea, pues claro, la gente joven piensa diferente y hay que ver por qué piensan diferente, ¿no? O sea, porque justo como no quieres ver lo que ellos están viendo, pues pones tus defensas, tus muros, tus paredes, pero pues hay que sentarse y dialogar, ¿no? Cerrar esas brechas y dialogar y ver qué es eso, ¿qué pensaste, Caro? Es que ahorita estaba pensando también en todo el tema de la diversidad y la inclusión. O sea, ese tema también genera muchísimo, o sea, hay como mucho contraste, ¿no? Las personas que lo aceptamos y lo vemos como que es lo que es y es lo que hay. Y hay quien Normal. se súper asusta y como la abuelita que dice, Dios santo de mi vida, eso es pecado, ¿cómo puede ser? ¿No? claro, Pero es lo mismo, o sea, es un cambio y pues punto. ahí está, o sea, lo quieras ver o no lo quieras ver, ahí está, Existe existe. y va a seguir existiendo. Entonces, no lo quieres ver, lo quieres rechazar, perfecto, pero eso te va a ir alejando o te va a ir amargando o te va a ir, pues sí, como, pues vas a dejar de ser una persona, creo, en la vida, conectada con el mundo real que Sí. todos estamos viviendo. En Sí, muchos ese temas, rechazo, ajá, y yo creo que empieza con el rechazo, ¿no? Y a partir de ese rechazo, pues entonces empiezas a formar todo lo demás que hemos estado platicando. Y sobre la diversidad, yo creo que ese también es el ejemplo más claro, ¿no? O sea, cómo esto, pues algo te mueve, ¿no? O sea, la gente que tiene este rechazo tan fuerte, ¿qué es lo que les mueve, no? ¿Cuáles son esos miedos que tienen? ¿Que pase qué? ¿Que les pase qué? ¿No? Que sientan qué, ¿no? Como que hay ahí un trasfondo que pues que también habría que analizar, ¿no? Este, como qué hay detrás de eso que te impide ver Yo las me cosas. acuerdo, digo, es una bobada, pero es un ejemplo de cuando éramos adolescentes, que yo le peleaba mucho a mi mamá, ya, bueno, no, ya no adolescentes, ya un poquito más grandes, de por qué no podía viajar con el novio, ¿no? Y su familia, o sea, no era como que yo sola, ¿no? Y su respuesta siempre era porque no es correcto.
¿no? Y yo, ¿correcto para quién? Pues no es correcto, punto. Y yo decía, pero ¿para quién no es correcto? O sea, para mí sí es correcto. Van a estar sus papás, vamos a ir a la playa, X, a donde fuera que fuéramos, ¿no? Y como que esa parte de que no, porque mis hijas no viajan con el novio, ¿no? Porque eso no es el deber ser y eso no es correcto y eso no está bien, ¿no? Pero no hay realmente una razón, bueno, más bien, no me decía una razón real, ¿no? Porque me da miedo que te embaraces, porque no Claro, quiero que tengas sexo a tus 18 años, ¿no? claro. Que piensen los Porque papás X, de tu ¿no? novio que, ajá, Porque sí, qué tal que el papá de tu novio es un loco y te quiere violar, ¿no? O sea, yo qué sé. sí. Pero al final, la razón de ser de mi mamá, Ya podemos hacer el guión de la película. Ya, así películas de terror de las Por aquí matas. se me había cruzado, ¿eh? ¿ahí a poco mis papás tú crees que no pensaban en todas esas cosas? Yo creo que sí. No, por supuesto que Este, sí. entonces, al No, final es lo mismo, o sea, es como la razón real por la que no te dejo ir es porque me da miedo, pero ni siquiera soy capaz ni de reconocerlo, no. ni de aceptarlo, y Y de mucho menos ponerle nombre, ¿no? verbalizarlo, ¿no? Sí, Entonces, pues exactamente. es ese cambio que uno tiene que hacer, porque es difícil también cuando fuiste educada así, pues es difícil también tú ser pues, más abierto o más, con una comunicación más abierta con tus hijos, pero pues al menos yo lo procuro, no digo que soy la máster, pero sí procuro como poner en palabras de que, a ver, sí me da miedo que vayas a una fiesta y que te fumes un vape y que te den una cerveza porque tienes 13 años, ¿no? O por la razón que sea, pero como verbalizar el miedo real, no nada más es porque no me da la gana, ¿no? O porque no puedo usar mi teléfono todo el día. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Nunca llegamos a nada. A ver, ¿por qué? Porque te corta la creatividad de tu cerebro. Mejor salte a jugar algo, ¿sabes? O sea, como tratar de, no sé, yo siento que tratar de dar una explicación Sí, real a lo que creo claro, que pero podría suceder, ¿no? Que a lo mejor, pues también es, pues a lo mejor yo y mi cerebro estamos locos y tengo un pensamiento que igual a lo mejor mi hijo me va a decir, no manches mamá, o sea, te la volaste cañón, ¿no? Pero al menos ya sabe cuál es mi miedo, ¿no? exacto, al menos ya le pusiste un nombre, era lo que te iba a decir. Exactamente. Sí, sí, Como sí, que pero no deja de dar miedo, o sea, esos cambios que también es una realidad, por ejemplo, que ahora pues los jóvenes tienen relaciones sexuales mucho más jóvenes, que hay mucha más apertura, que el tema se habla con mucha más ligereza que antes. Como papá, al menos yo en mi experiencia, no te deja de dar miedo. Claro que te da miedo que tus hijos estén expuestos a una situación que no se acomoda para él o que vivan una experiencia que no sea una buena experiencia, ¿no? Pero eso no hace que tú tengas entonces como que frenar todo para tratar de evitarlo, ¿me entiendes? Porque siento que al final de todos modos, y yo lo viví como adolescente, o sea, al final, tú sí terminas haciendo lo que tú quieres, al menos tratas de acomodar las cosas como tú crees que es lo correcto para hacer lo que crees que es correcto, ¿no? Entonces, también como que tratar de envolverlos en esta como burbujita tampoco funciona. Y hoy en día, menos. Porque van a hacer lo que quieran hacer, la verdad. Y es que no, o sea, yo creo que precisamente controlar o creer que puedes controlar todos los riesgos que puedan vivir tus hijos o todas las cosas que te preocupen, no es cierto. Es una ilusión. O sea, yo creo que tienes o sea, pensar en, a ver, o poder hablar, a ver, esto es lo que me da miedo porque puede pasar esto y esto, pero no, o sea, yo creo que tratar de evitar las situaciones de riesgo no es ni Ajá, real. aunque también te diré que no quiero que se malinterprete, que no es que entonces ay, haz todo lo que quieras porque pues ya tú sabrás, ¿no? Y ve a una fiesta de niños de 16 años porque eso es lo que hay. No, o sea, por supuesto que en mi caso sí es como que, a ver, trato de hacer las cosas que sean o darte los permisos que son adecuados a tu edad, Ujú. pero de una manera o sea, procuro como
como hablarlo más, ¿no? O sea, antes de que les suceda la experiencia, tratar como de anticipar de que, oye, a ver, vas a ir a una fiesta, es probable que haya vapes, es probable que haya alcohol, es probable que pasen cosas. Acuérdate, tú decides en tu cuerpo y tú decides lo que quieres y lo que no quieres. Nadie va a decidir por ti. Punto. Si tú eliges fumar, si tú eliges tomarte una cerveza, pues ya es tu problema, pero nadie te tiene que obligar a hacer nada que tú no quieras, ¿no? Pero, Claro. y un poco para ir cerrando, o sea, ese es el tema, es comunicación, pero el problema sería que tú dijeras, ah, no, es que ahora la juventud está terrible, entonces ya no vas a poder ir a ninguna En fiesta. una fiesta. Que fíjate Sí. que Sí. O la está juventud terrible ya y como yo ya se no puedo porque ya descarrió. me canso mucho, ve a todas las fiestas. O sea, yo Ah, bueno, tampoco eso sí. digo, o sea, ni muy, muy, ni tan, tan, ¿no? O sea, tú tienes tus propias reglas y tus propios estándares de lo que es correcto y lo que no es correcto, ¿ok? Para mí. Pero Sí. dentro de esos está, o sea, dentro de eso, ¿qué tan flexible puedes ser y cómo eres flexible, ¿no? Sin caer en Sí, sí, el sí. comentario de la abuelita de, "Ay, en mis tiempos nadie fumaba, ¿no? O en mis tiempos, Y las muchachitas nos sentábamos y con no la se vestían mano así, ¿no? cruzada y nos sacaban los muchachos a bailar. O sea, no puedes, no, no. O decir, es que la juventud, es que todos son unos drogadictos, alcohólicos, perdidos, tatuados. O sea, es que no. Nadie, o sea, no, 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 no. O Sí, sea, no, hay necesita, o sea, yo lo que creo y que me gustaría que se llevaran de este episodio es que de verdad terminen este episodio y evalúen en qué cosas sienten que está este rechazo y esta, como es querer cambiar la vida que nos tocó vivir, ¿no? Y las experiencias que estamos observando, pues de nuestros hijos o de nuestros sobrinos o de la gente joven, ¿no? Y de lo que están viviendo. Y que se lleven este punto de decir, híjole, pues no será que a lo mejor la que no se está abriendo o el que no se está abriendo a esto soy yo, ¿no? Como que a mí me gustaría que claro. eso se llevaran como para recapacitar. Y bueno, pues les queremos agradecer que nos hayan acompañado en este episodio más de Las Matute. Les recordamos dejarnos sus comentarios en nuestra página www.lasmatute.com y visítenos en nuestras redes y síganos. Y si les gustó el capítulo, bueno, el episodio, compártanlo, por favor. Estamos en Facebook, en Instagram y en TikTok como Las Matute. Muchas gracias, ¿eh? No sé si quieran decir algo más para cerrar. No, Ya ya, estoy bien. está bien. Muchas Bueno, gracias. gracias. Bye. Bye. Bye.